Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirnos el placer de estar con ustedes este fin de semana en Así las Cosas. Tenemos la oportunidad de compartir dos interesantes conversaciones, una en materia regional y otra local, que se vincula de una forma u otra, porque es la política, es la innovación y son los procesos diversos que está llevando Latinoamérica y que por supuesto en República Dominicana adoptamos. Pues en esta oportunidad inicio estas entrevistas con una conversación que sostuve vía la plataforma Zoom junto a Matías Bianchi, un experto internacional quien está en este momento pues facilitando la coordinación de un diplomado de gobernabilidad e innovación pública a través del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y el CAF para los y las participantes en República Dominicana. Aunque ese no fue el tema de la entrevista, es bueno colocar en contexto. En otro orden, cómo anda la situación en Latinoamérica, el uso de los medios de comunicación y la influencia en diferentes plataformas para hacer una buena política. De Matías, debo decirles que es cientista político, director del Centro de Pensamiento, Acción, Asuntos del Sur, es doctor del Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po, trabajó en el Woodrow Wilson Center, en el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. Vamos a compartir con ustedes esta conversación y luego, entonces, caemos en República Dominicana para hablar del Gabinete de Innovación. Si tienes la app Popular, puedes solicitar productos desde donde estés, incluso en tus vacaciones, depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante, pagar todos tus servicios desde cualquier lugar, generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático Popular o enviar y recibir transferencias mediante un código QR. Si no tienes la app Popular, descárgala. Entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre. Popular, a tu lado siempre. Yo, como casi la mayoría de la juventud preocupada políticamente, fui a la Plaza de la Bandera. Los guaraníes nacen de la Plaza de la Bandera. Los que estábamos ahí en la Plaza de la Bandera teníamos que pasar el rol activo de participar del proceso electoral, de ser cuidadores, de ser veedores. Ahora mismo hemos tenido 20 años de movimientos sociales bastante fuertes y de movilizaciones bastante fuertes, pero nos ha faltado el pilar de la política partidaria que represente a esos movimientos. Muchas de las feministas habíamos renegado de la política. Y eso fue un error, dejar que esa gente se apodere de la política. La buena política suma por las ideas y los valores que nos unen. Una campaña electoral supone grandes retos y sacrificios, y una campaña que se hizo en las condiciones que nosotros la tuvimos que hacer también. Sabíamos que iba a ser un camino difícil, que no teníamos recursos, que no teníamos el respaldo, ¿no?, de un gran partido. Así que iba a necesitar ser una campaña armada a todos los recursos que podíamos ponerle nosotros, que eran ganas, buenas vibras y convicción. La política no puede seguir siendo un negocio. Los recursos tienen que utilizarse para garantizar servicios públicos de calidad. No tenemos certeza que vamos a ganar, pero tenemos certeza de que lo que estamos haciendo es el camino correcto. Amigos, así las cosas, para mí es un placer tener la oportunidad de esta conversación junto a Matías Bianchi o Bianchi, depende de cómo querramos mencionar su apellido, estamos permitidos, y ya pues compartíamos con ustedes parte de su perfil profesional amplio, diverso y bastante acabado, y qué bueno tener estos minutos ya que él se encuentra en este momento. ¿Dónde, señor Bianchi?
En Buenos Aires, recién Usted está en aterrizado. Buenos Aires y le hago la pregunta porque viaja mucho, está muy ocupado y es precisamente parte de las responsabilidades frente al Centro de Pensamiento Acción Asuntos del Sur. Entiendo que por ahí deberíamos empezar para conocer qué estamos pensando, cómo estamos trabajando y cómo estamos integrando toda la región latinoamericana. Bienvenido a Así las Cosas, un placer esta conversación. Muchísimas gracias, Rosario, por la invitación. Un placer compartir algunas ideas con ustedes. ¿Qué está pasando en el sur? Desde el laboratorio de pensamiento, desde las diferentes corrientes ideológicas, ¿cómo estamos asumiendo esta agenda progresista frente a, bueno, una digitalización y comunicación cada vez más profunda en medios digitales que afecta indiscutiblemente, señor Matías? Ay, qué pregunta difícil, Rosario. A ver, hay procesos más coyunturales y hay procesos más estructurales. Los procesos más estructurales es que estamos viviendo una transformación en las últimas décadas de larga data, tanto en las ideas de nuestra sociedad, cómo nos comunicamos, cómo nos organizamos, que nos atraviesa, por un lado, la transformación digital que mencionabas, también por un avance de sociedades más orientadas y organizadas a través del mercado, y en donde también entonces la política se ha ido de alguna manera licuando. Los partidos políticos, muchas veces nos quejamos de nuestros líderes políticos, de los partidos políticos, pero la verdad que los estudiosos de partidos políticos lo que te dicen muchas veces es, el problema es que el poder ya no está ahí, el poder hoy en la sociedad está en otros lados. Entonces hay una parte de que tiene errores de la política y problemas de corrupción endémica y todas las cuestiones que los medios de comunicación nos recuerdan todos los días, pero también hay algo que el tablero de comando hoy de los tomadores de decisión cada vez es más limitado. Entonces ahí tenemos un proceso estructural muy importante, con sociedades cada vez más, los estudios Latinobarómetro demuestran cómo los valores de la sociedad son cada vez más individualistas, más atomizados, más flexibles. O sea, tenemos muchos cambios así, donde la revolución digital creíamos que iba a ser una oportunidad de democratizar y generar la autonomía de los pueblos y liberación de autarquías, etcétera, etcétera, y estuvo más cerca de una distopía. Entonces, ha habido una gran complejidad, todavía no entendemos muy bien lo que ha sucedido en la última década, porque creíamos que se iba a avanzar y que muchos movimientos que empezaron a fortalecerse para disputar ciertas contradicciones, ya que preguntabas del progresismo, de los progresismos establecidos en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, con todas sus diferentes, Bolivia, en sus diferentes matices, pero tenés esos movimientos de medioambientalistas, indigenistas, feminismos, muchos movimientos identitarios que fueron a disputar para oxigenar el debate público. La realidad es que vino una ola de derecha que vino directamente a negar muchos de sus derechos. Entonces estamos en una disputa en esto. Eso yo haría, y si me permitís, porque no, una sobregeneralización de estos procesos. Y coyunturalmente lo que está sucediendo es que pareciera que viene una ola más progresista, pero la realidad es que teníamos muchos gobiernos de derecha o más conservadores y la pandemia se los llevó puestos. Entonces están perdiendo los oficialismos en general. Entonces, en algunos lugares, como Chile, como Perú, como Colombia, como en Bolivia y seguramente Brasil, se vuelve a abrir una oportunidad coyuntural, pero no es necesariamente creo que tiene que ver más con el rechazo de los gobiernos que han estado a cargo en la pandemia que realmente con una avanzada de una ola
una ola progresista. Entonces, igual ahí hay que detenerse en cada uno de estos procesos en particular. Así que eso como una primera mirada. Sí, y eso nos lleva a la reflexión, Matías, sobre la gran cantidad de información que manejamos inmediata, que se supone debe llevarnos a comparar lo que está pasando en un país en el otro, con sus gobernantes, con sus propuestas de gobierno y bueno, lo que veníamos conversando precisamente. Se supone que una ciudadanía con más información debe empoderarse, debe tener mejor capacidad para decidir sobre el futuro de su gente, de su nación. Sin embargo, no es lo que vemos. Todavía nos estamos enfocando en las noticias falsas, estamos aplaudiendo esas campañas de odio, de discriminación, de separación. Y entiendo desde la comunicación que es una preocupación muy válida, porque si la derecha o el poder económico y político tiene acceso a las plataformas tradicionales, o sea, los medios de masas tradicionales, más así también a las plataformas digitales, pues no quiero ser pesimista, pero no veo bien hacia dónde se enfoca ese debate público, de la cosa pública. Bueno, yo también soy pesimista en esto. La verdad que lo que hemos visto en la última década no nos lleva a mirar a un aporte de la transformación digital hacia una mejora de la calidad de la democracia. Más bien, diría, los malos aprendieron a usarla mejor que los mecanismos que nosotros hubiéramos esperado de mayor transparencia, horizontalidad en el diálogo, de diálogos más universales, de inclusión de todas las voces. Todas esas promesas al final bueno, están en disputa. Lo que tenemos que aprender nosotros, y es parte de lo que vemos también en el diplomado, es que me habías preguntado, es que tienen que ser las propias tecnologías tienen que ser parte de la discusión democrática, tienen que ser discutidos. No podemos dejar en manos de empresas algoritmos que definen y definen con sus propios sesgos qué es lo que les llega a las personas. No podemos dejar en manos de empresas los datos de los individuos. No podemos ver cuáles son las plataformas por las que nos comunicamos. Por lo menos tienen que ser parte del escrutinio público y eso requiere otro tipo de liderazgos. Requiere liderazgos que tienen que formarse en estos temas, tienen que tener las herramientas. Algo que nosotros estamos viendo, de hecho estamos organizando la semana que viene una conferencia internacional sobre gobernanza colaborativa, que es uno de los elementos que tiene que ver con esto. Los desafíos políticos que nosotros estamos enfrentando, la pandemia fue una, pero el cambio climático es otro, la gestión de bienes universales es otro, dar políticas contra el narcotráfico, son todos desafíos públicos altamente complejos que requieren de la colaboración, porque no hay ningún gobierno, ni empresa, ni institución que pueda darle respuesta por sí solo. Entonces necesitamos en esta transformación de cómo nos organizamos como sociedad, servirnos de estos instrumentos para poder generar dispositivos que nos permitan la toma de decisiones basados en la inteligencia colectiva, basados en la colaboración, basados en coordinaciones entre distintos niveles de gobierno, y tanto horizontal como multinivel, entre distintos países. Y todo esto requiere decisores públicos que tengan habilidades muy especiales, de estar informados, de entender cuáles son las tecnologías, de entender cuáles son las problemáticas, conocer los desafíos que hay dentro de sus territorios. Entonces, lo que tenemos enfrente es muy grande. Se abre una grandísima oportunidad cada vez que tenemos este tipo de coyunturas o revoluciones como la digital. Se abren nuevas oportunidades y tenemos que estar a la altura de aprovecharlos. La pandemia, justamente, no sé si te recordarás, en el 2020 se hablaba mucho, como está todo en crisis, claro, discutamos todo, debatamos todo.
Y en Latinoamérica casi siempre estamos en crisis, por una razón u otra. Porque República Dominicana conoce bien eso. Claro, y estaba la oportunidad de salir mejores. Creo que salimos peores. Sí. Pero bueno. También en términos humanos, ¿eh? Sí, claro. El costo humano que tenemos, que hemos visto en tercera edad, que hemos visto a nivel individual, que hemos visto en nuestras juventudes, hemos chocado con un tren que creo que todavía como sociedades no terminamos de discernir y necesitamos liderazgos que nos propongan un salto de calidad en la forma de cómo vivimos y de cómo nos organizamos como sociedad. Y allí también quiero su opinión con relación a la formación académica, a ese hurgar y a ese formarse en diferentes países. Usted como coordinador académico del diplomado que estamos cursando actualmente en gobernabilidad e innovación pública, con el INTEC, el CAF y otras instituciones internacionales. Y le hago la pregunta porque si bien conocemos, quienes militamos, quienes abogamos por diferentes temas progresistas, vamos a la calle. Hay una canción muy conocida aquí en República Dominicana que dice, la calle siempre será la calle. Y es para demandar, exigir los derechos que, bueno, no se regalan, no se mendigan, simplemente se arrebatan. Entonces, vemos algunos activismos de teclado, si bien es cierto que una etiqueta se coloca en el debate y, bueno, hace temblar a los partidos políticos y a los gobiernos, pero la calle, insisto, será la calle. ¿Cómo ve usted desde la formación académica esa participación en la calle original, tradicional, que es la que en muchas ocasiones hace repensar a los partidos y a los gobiernos? Totalmente, la protesta social siempre ha sido un instrumento que oxigena los debates, que llama la atención a los gobiernos, que hace recalcular decisiones que van en contra de las poblaciones, que visibilizan agenda. Es fundamental la calle como instrumento como un oxígeno, diría, de la democracia. Ahora bien, la política tiene que intentar capitalizar esa energía y conducirla y la política democrática, que es la que nos interesa, requiere escuchar, requiere conectarse, requiere trabajo territorial, requiere generar los mecanismos para llevar esas preocupaciones, pero si no quedan allí. Entonces, una buena política, y por eso nos parece importante iniciativas como el diplomado. En Asuntos del Sur también tenemos la Academia de Innovación Política, con ya más de 10.000 graduados en toda América Latina. Es la apuesta de salir esto de la protesta a la propuesta de cómo canalizar esas energías. Muchos gobiernos lo han hecho. Mira el gobierno de Chile, que es uno justamente de los gobiernos protagonistas hoy en América Latina, que surge de la calle, de estudiantes que pedían una educación más accesible para todas y todos, y terminan armando partidos políticos, disputando el poder, se organizan, complejizan sus agendas y hoy son gobierno. Yo debo reconocer, señor Bianchi, que me gusta mucho la participación social, política de los y las argentinas. He visto movilizaciones, siempre he visto un pronunciamiento, he visto una exigencia constante y bueno, todo lo que ha ocurrido en su nación históricamente ha llevado a que la gente tenga otra conciencia política, al menos así lo percibo yo desde República Dominicana, que me gustaría que fuéramos un poco más fuertes en las movilizaciones y en mantener, ¿no?, las mismas, no de una época, sino que estemos constantemente en esas exigencias. ¿Cuál es el momento político de Argentina actualmente? Siempre vemos como decía, denuncias, periódicos, noticias de las malas noticias, pero sí quiero, desde su perspectiva, ¿cuál es el momento actual en Argentina? Bueno, Argentina históricamente ha sido un país con mala reputación internacional. Y yo he vivido en muchos países y he viajado por muchos países y a mí siempre me llamaba la atención que nuestra reputación, países que tienen niveles de asesinato de líderes sociales, de desapariciones,
de movimientos armados, de gobiernos semi-autoritarios o abiertamente autoritarios, ¿cómo están con preocupación por Argentina? Y uno en Argentina en general camina por la calle sin mirar para atrás. Eso es algo que a mí siempre me llamó la atención. Creo que también va por esta característica nuestra de esa sangre alborotada, donde todo tiene una carga mucho más grande. El momento actual, ¿cuál es? Es difícil, es un momento que se aceleró una crisis política donde yo realmente no la veía. El nuestro es un gobierno que asumió meses antes de comenzar la pandemia, y entiendo que la pandemia estrictamente se manejó de los mejores países de América Latina. Se sentó a los distintos actores, se tomaron medidas consensuadas, siempre mirando a la seguridad sanitaria, se procuraron una vacunación bastante rápida, casi con la velocidad de los europeos. De los países del tamaño de Argentina, es el país con una tasa de vacunación más alta del mundo. O sea, distintos elementos que uno dice con muchos errores de gobierno, de gestión, pero este año iba a ser un año de crecimiento económico. Veníamos creciendo de un rebote, claro, está mal dicho, crecimiento de un rebote de un 10%, de los rebotes más altos de todas maneras de América Latina. Venían unos... que parecía, se auguraba un mejor escenario, y empezaron disputas internas dentro de la coalición gobernante, que se escaló, y todo se escala de sobremanera. Aquí en Argentina también los principales medios de comunicación son contrarios al gobierno, entonces todo tiene un cariz importante. Tenemos un problema muy grave también de la justicia que juega como un actor político, con una mirada y una mediatización, con lo que se denomina el lawfare, de un apoyo con infraestructura mediática, donde, sin entrar siquiera en si hay pruebas, no pruebas, si los procesos, pero con un acento y una coincidencia de miradas entre procesos judiciales que orientan a un solo color político. Claro. Con lo cual llama mucho la atención, sobre todo en la debilidad que estamos transitando como país, como región. Así que la situación está muy difícil, y el gobierno está todo el tiempo recalculando con cambios ministeriales y demás, y que de hecho la coyuntura no se puede, los buenos precios internacionales no se están pudiendo aprovechar. Nada, esta es una situación difícil que yo diría que es principalmente política, más que otra cosa. Ok, y ya por último, conocer entonces sus reflexiones sobre qué depara el resto de este 2022 que ya casi concluye, y los próximos periodos, tanto para los países que tienen que renovar sus presidencias o quienes los van a mantener, y bueno, esa unión latinoamericana pendiente, histórica, como para hacer frente a tantos temas globales. Bien, qué buena pregunta. América Latina es periferia, entonces no solamente depende de procesos electorales propios y decisiones propias, sino de contextos internacionales. Nos afectó los procesos que estamos ahora viviendo de altísima inflación en la mayoría de nuestros países, tiene que ver con una guerra en Europa. Y entonces los peligros y los desafíos geopolíticos que estén sucediendo no somos ajenos a lo que sucede a Taiwán, lo que sucede en Ucrania, y las decisiones que puedan suceder en una crisis muy grave que también está sucediendo en Europa. Entonces ayer Macron estaba diciendo, se acabó la era de la abundancia en Europa. Entonces, pero yendo en nuestro margen limitado de maniobra, creo que el hecho político fundamental es la elección en Brasil,
Lula como una figura, la figura política de la región, que va a poder, en caso de ganar, va a poder ordenar y recuperar procesos. Exactamente. Ni siquiera diría de integración, porque eso sería, o de unión latinoamericana, digo, eso ya en estos días es casi utópico, pero aunque sea de mayor coordinación de políticas. Imagínense qué diferente hubiese sido nuestra pandemia si los países de la región hubieran negociado conjuntamente con laboratorios para conseguir vacunas o para producir comúnmente y distribuir. Qué diferente que serían muchos de estos procesos. Entonces, con una mayor coordinación, creo que ahí se puede retomar algunos procesos, lógicamente dentro de un margen de maniobra. No estamos en la abundancia de la primera década del nuevo milenio, con materias primas en precios récord y economías avanzando y con inflación internacional muy baja. No estamos en ese contexto, pero bueno, dentro de lo que se puede, yo creo que se van a poder articular ciertos elementos. Se está hablando seriamente de cómo fortalecer la CELAC como espacio de articulación, luego el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, o CAF, como le dicen ellos, que se está volviendo el principal socio del desarrollo en la región, con nuevos países. De hecho, República Dominicana ahora ha pasado a ser miembro pleno. O sea, distintos elementos que nos dan una idea de que podríamos tener unos años de una mayor cooperación y colaboración entre los países de la región. Que eso es importante. Pues solo resta augurar lo mejor, no solo para Argentina, para usted en su vida personal, profesional, y que siga aportando desde la academia, desde la discusión, a través de diferentes plataformas y con el trabajo y asesoría a partidos y movimientos, que bien que lo necesitamos. Yo soy de las que piensan que siempre necesitamos gente como usted, Matías. Así que yo le agradezco muchísimo estos minutos y bueno, que logre descansar cuando toque, porque sé que la agenda ha estado bastante complicada últimamente. No, Rosario, muchísimas gracias. Veo que las ojeras me revelan de que he llegado de un viaje hace algunas horas nada más. Para nada, eso no se nota. Pero muchísimas gracias, Rosario, por la paciencia y por la generosidad de proveer este espacio. La verdad, seguro vamos a seguir conversando, así que quedo atento bueno, cómo continúa todo esto. Que así sea cuando su tiempo valiosísimo lo permita. Para mí ha sido un verdadero honor. Muchísimas gracias. Un placer. Adiós. Si tienes la app Popular, puedes solicitar productos desde donde estés, incluso en tus vacaciones, depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante, pagar todos tus servicios desde cualquier lugar, generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático Popular, o enviar y recibir transferencias mediante un código QR. Si no tienes la app Popular, descárgala. Entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre. Popular, a tu lado siempre. Gracias por la sintonía, gracias por permanecer allí y permitirnos esta conversación necesaria para conocer desde dentro cuáles son las políticas, cuáles son los nortes a seguir a propósito de que estuvimos hablando de innovación pública y demás. Javier Freites Capitán, quien es el coordinador de investigación del Gabinete de Innovación de la Presidencia de la República, nos acompaña. Yo debo decir sincera, como ustedes saben, que es un viejo amigo. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Tatiana. Para mí un honor compartir contigo. Creo que esta es la segunda vez que vengo al espacio, pero la relación de amistad nuestra es desde infancia.
Así que hoy, bueno, yo con la chaqueta, él sin saco ni corbata, ni nada de eso. Estamos hablando de un sector que es bastante dinámico, muy joven, si se quiere, sincero, cercano, porque estamos innovando y estamos acercándonos a los diferentes públicos para conocer qué tiene República Dominicana, cómo se alimenta de países de la región y, bueno, parir esta política nacional de innovación. Vamos a empezar con el decreto 464-21. El alcance, los límites. Mira, el decreto 464-21 fue el punto de partida para generar este espacio de coordinación interinstitucional y generar esa coherencia entre actor público y privado para la formulación de lo que sería la Política Nacional de Innovación 2030. El mandato que daba el presidente en ese momento era uno muy claro, y era que nos ordenaba a la Dirección Ejecutiva de Gabinete de Innovación asumir la dirección del proceso para la formulación, la elaboración de la Política Nacional de Innovación, que era una materia pendiente que tenía la República Dominicana y una recomendación que se hacía de los organismos internacionales de que cada país debía generar políticas especializadas en este tema. Entonces, a partir de ese momento, pues, surge el gabinete, se conforman las mesas de trabajo a nivel interinstitucional que estaban coordinadas por ministerios de la República y se conformaron 5 mesas de trabajo que estuvieron delimitadas en talento humano, gobernanza, inversión e innovación, mentalidad y cultura de la innovación y sostenibilidad, transición y eficiencia energética. Esas 5 mesas jugaron el rol de canalización de la conversación que se produjo entre los actores públicos y privados para ir generando las dinámicas de trabajo y ir construyendo entre todos la Política Nacional de Innovación. Además, también es importante señalar que nosotros tuvimos un acompañamiento importante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que ha hecho ese proceso en otras naciones que lo también, ha hecho en otras tiene naciones, la experiencia, tiene el expertise tiene un técnico. laboratorio de innovación, claro, de aceleración que trabajó muy de la mano con nosotros. Tuvimos también acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en algunos aspectos puntuales. Es un socio estratégico de este proceso. Igualmente, los project managers también. Igualmente el PMI, el Project Management Institute, que nos ayudó pues, a trabajar la metodología y poder recoger y sistematizar los datos que se fueron produciendo en cada una de las reuniones que sostuvimos. Hay algo importante, la gente sabe que hay un acompañamiento económico técnico de los organismos internacionales y se ha hecho la pregunta de qué pasó en el anterior gobierno, en los gobiernos del PLD, si eran tan tecnólogos, tan de avanzada, con tan buena comunicación, relaciones internacionales, ¿dónde estuvo la dejadez? ¿Qué pasó a tu entender que no se había abocado el Estado dominicano a realmente ya incluir esto? Mira, yo creo aprobarlo, implementarlo. Yo creo que quizá la gestión pasada se abrió una agenda muy amplia de temas y el componente innovación estaba ahí latente, incluso se hicieron cosas pero que no terminaron de construirse. Entonces, estaba como en papel todo. Entonces nosotros lo que decidimos fue pues comenzar desde cero el proceso para darle un sentido político más denso, más acabado y más específico. Es decir, sacar el tema de ese proceso de transformación digital, de la agenda digital, y llevarlo a una discusión paralela, aunque son temas conexos y hay una relación muy cercana, muy estrecha, de muchísima colaboración entre el Viceministerio de Agenda Digital, la OCDE, etcétera. Nosotros también necesitamos perfilar esta política porque era una recomendación internacional. O sea, el mismo Índice Global de Innovación que produce la Oficina Global de Propiedad Intelectual recomendaba a los países que se animaran a construir políticas con respecto a este tema, precisamente por todo este proceso de revolución 4.0 que hay, todos estos elementos, y era importante, y es importante que cada país
pues vaya construyendo sus visiones respecto al tema innovación. Esa conversación la hemos sostenido con academias, ¿cierto? Que si el INTEC, que si UNIBE, que si otras instituciones académicas que han estado apoyando talentos jóvenes para estudiar, desarrollarse, y hay una preocupación, entiendo que es generalizada, Javier, y es la fuga de cerebros. Gente brillante, gente con muy buena intención de desarrollar proyectos en República Dominicana que sirvan no solo al sector empresarial, también al Estado, y desafortunadamente se van. Les vemos partir y desarrollar estas iniciativas en otras naciones. ¿Qué estamos haciendo para que eso cambie, para enamorarles, encantarles, apoyarles y que el dinero estatal vaya a esos diferentes proyectos? Mira, porque el presupuesto es importante mencionar. Claro, lo principal es que era necesario era un cambio de mentalidad con respecto... ¿De quiénes? De los los actores públicos, de los actores privados, un ejercicio de sinceración con respecto a una serie de cosas que nosotros tenemos que realizar, hacer conjuntamente y coordinadas, todos los sectores, para poder lograr resultados. ¿Cuál es una de las mayores debilidades que produce eso que tú mencionas? Bueno, nosotros tenemos un problema ecosistémico, es decir, cuando tú piensas quién puede atender la innovación en el país, tú no sabes a dónde acudir. No hay una entidad pública en la que tú digas, bueno, esta es la entidad que me va a decir a mí el ABC. ¿Cómo canalizarlo? ¿Cómo canalizar todo? O sea, porque de manera individual está que industria y comercio, que juventud, que el otro y la otra. Exacto. Entonces, el tema aquí, y industria y comercio, nosotros hemos trabajado conjuntamente. Lo que pasa es que esto es un proceso que se va a tomar su tiempo y que toca llevarlo a nivel de ley. Y una de las cosas que provocó esta discusión es, bueno, en ese contexto se generó una discusión porque hay el aspecto que tú mencionabas de los recursos, es decir, financiamiento para la innovación. ¿Dónde está? Yo te puedo identificar algunos lugares, por ejemplo, el Fondo CID, que es el fondo que maneja el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es un fondo destinado para la investigación. Pero ese fondo tiene una serie de particularidades que nosotros desde Agenda Digital y desde el mismo Gabinete de Innovación entendemos que es necesario. Uno de los objetivos es modificar el reglamento del Fondo CID y cambiar a una serie de criterios. Flexibilizándolo. Flexibilizando el acceso, porque es un problema, hay una barrera de entrada, pero sobre todo también las garantías de lo que se invierte. Es decir, y aquí es importante lo que te mencionaba hace un rato de la construcción propia de los significados. O sea, para la República Dominicana, este proceso, ¿qué significa innovación? ¿Qué es eso? Bueno, para nosotros es generar conocimiento útil que transforma la sociedad. En un lenguaje sencillo es que la ciencia, o sea, la investigación, genere soluciones a los problemas de la vida cotidiana de la gente. Mejorar la calidad de vida de los y las dominicanos. De todos los aspectos. Con esas innovaciones. Con eso. O sea, si nosotros no podemos seguir invirtiendo en investigaciones que no generan un resultado, un impacto en la sociedad, que se queda solamente como un resultado dentro de la academia. Y eso no puede ser. Es decir, nosotros tenemos problemas de recursos y lo que debemos hacer es potencializar los pocos recursos que tenemos en cuestiones que generen cambios. Bueno, por ese día del lanzamiento en junio de la Política Nacional de Innovación. 31 de mayo. Ajá, se mencionaron unas patentes allí y yo creo que hay unas cosas importantísimas. Sí, aquí hay una serie de elementos muy importantes. Por ejemplo, ese día se mencionó el diamano, que es un nanomaterial que se descubrió en el laboratorio de nanotecnología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que tiene un potencial enorme para la industria tecnológica, la ciencia, es decir, y ese tipo de investigación es lo que nosotros como política entendemos que debe ser apoyado, es decir, que son los resultados de generar, y además que tiene una serie de patentes locales e internacionales, que pueden producir que República Dominicana sea un productor de un material que tiene un alto valor agregado para la economía. Te puede representar el surgimiento de toda una industria en el país. Pero parecería, yo que estoy fuera, no conozco, ustedes hacen sus levantamientos, que el sector empresarial, que el sector privado entiende, sabe eso,
porque se está lucrando de estas investigaciones, de estas patentes, de estos desarrollos. Ahora, el Estado, o sea, a través del gobierno, sí es quien debería hacer entender. Ahí es donde te vuelvo. Y lo digo por el comportamiento internacional. No, ahí te vuelvo y te digo con el tema del problema ecosistémico. Cuando hablamos de fuga de talentos o cuando hablamos... O sea, qué dolor, ¿eh? Que tengamos gente que... Pero eso es relativo también, porque el proceso de la pandemia generó un mare magnum a nivel global que aceleró el proceso de transformación digital. Y actividades como, por ejemplo, estudiar, recibir docencia en las casas a través de un dispositivo, hacer trabajo remoto, fue un elemento que se explotó de manera exponencial. Bueno, tengo que hacer un paréntesis ahí porque ya también lo hemos hablado. El que tuvo la oportunidad de la tableta, del móvil, que tenía la facilidad, porque sabemos que en República Dominicana hubo situaciones que se midieron de la calidad que recibieron. Efectivamente. Pero colocamos en el pensamiento colectivo que es posible. Pero no solamente que es posible, sino que se hizo. Se hizo a nivel público y se hizo a nivel privado. O sea, no fue una cuestión... sí, a nivel privado funcionó mejor. A nivel... creo que lo que pasó fue que no estábamos preparados para lo que requerían. A nivel de plataformas, se montaron a la carrera y hay una serie de... Porque este es un formato que funciona perfectamente en otros países. O sea... Hay familias que deciden educar a sus hijos desde la casa y es a través de un dispositivo móvil. Se conectan al internet y hay una plataforma educativa que está certificada por el Ministerio de Educación de ese país, ministerio, y ya agencia, los adultos secretaría. hace más de 10 años están funcionando. Hace muchísimo tiempo, e incluso también el trabajo remoto. No fue que llegó de sorpresa a la República Dominicana. Aquí habían personas haciendo que las trabajo. Multinacionales bien lo han preferido. Y también localmente, empresas también han trabajado localmente. Por ejemplo, a nivel remoto, el sector financiero. No podemos hablar lo mismo del sector hostelero, pero sí podemos decir que el comercio, por ejemplo, los mayoristas, tenían en carpeta abrir una serie de nuevos productos. Por ejemplo, los supermercados. Por supuesto. Que tienen un servicio y eso es maravilloso. O sea, si eso hubiera estado listo en el momento de la pandemia, imagínate lo que hubiera implicado en eficiencia. A mí me interesa también tocar contigo el tema de la cultura, de la gobernanza, de la forma en que República Dominicana ha servido, y me refiero a sus hombres y mujeres en diferentes instituciones. Esto también toca ese aspecto cultural, de forma que no solo los ministros, también quienes están en la primera línea de atención, abracen esta política, estas iniciativas, porque innovar es también transformar la mentalidad, la manera de servir a la gente. Mira, ciertamente hay una resistencia porque es un cambio de mentalidad. O sea, y yo creo que la mejor forma de... Y es lo más difícil de cambiar, la cultura. Pero yo creo que la mejor forma de definir este momento histórico que nos ha tocado vivir a nosotros es que nosotros estamos en un cambio de época. No en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y evidentemente ese cambio de época hace que muchos de nosotros, si no tomamos acción, nos vamos a quedar rezagados detrás. Sencillamente, eso es lo que va a pasar y eso es en todos los ámbitos de la vida. Así es. Entonces, si algo ofrece la Política Nacional de Innovación, sobre todo es una mirada hacia el futuro. De hecho, la narrativa de la Política Nacional de Innovación la construimos desde el futuro. Empezamos a hablar de las cosas que hicimos para estar donde estábamos. Y todas esas cosas tenían que ver precisamente con la articulación de una entidad, es decir, la gobernanza efectiva que generara un sistema de innovación interconectado, robusto, eficiente, que pariera una red de incubadoras públicas para generar esas nuevas empresas de la nueva economía, etc. Entonces, por eso te digo, es un tema de cultura porque nosotros vivimos en una sociedad donde el que comete error es
Y estos son laboratorios de No, pensamiento es que tienen que cometer errores, tienen que fallar, claro, tienen que mejorar, tienen que, o sea, el mismo proceso, yo digo, o sea, con toda la sencillez. es la naturaleza. Claro, No. pero nosotros... Prueba y error. Claro, pero nosotros no olvidamos de eso. Es Sí. una cuestión científica que está innata en nosotros. Nosotros partimos de observación, empezamos a formular hipótesis, comenzamos a experimentar y luego no encontramos si funciona o no funciona. Sí, Eso- tenemos que hablar de dos cosas. Número uno, esa de República Dominicana a prueba de futuro, y cuáles son las implicaciones, porque si bien decimos que futuro es ahora, no podemos pensar en proyectos de 10 años, no, al contrario. Para muchos de los objetivos estamos tarde. Después de la publicidad, hablemos de eso junto a Javier para entrar en materia y también tocar el aspecto que yo sé ha estado en la mentalidad de algunos dominicanos y dominicanas de, oye, pero pudieran estar en una duplicidad de funciones. Vamos a ver esos conflictos que pudieran haberse presentado interinstitucional. ¿Te parece? Después de la publicidad, quédese. Si tienes la app Popular, puedes solicitar productos desde donde estés, incluso en tus vacaciones, depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante, pagar todos tus servicios desde cualquier lugar, generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático Popular o enviar y recibir transferencias mediante un código QR. Si no tienes la app Popular, descárgala. Entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre. Popular, a tu lado siempre. Seguimos conversando junto a Javier Freites Capitán, quien es el coordinador de investigación del Gabinete de Innovación de la República Dominicana. Las competencias, hay que mencionarlo de manera muy sincera. Recuerdo una conversación junto a Matías Bianchi, que está en el contenido de este espacio, en la emisión de este fin de semana de Asuntos del Sur, y él de manera muy honesta hablaba de esos celos políticos y de yo hice, tú haces, no sé en República Dominicana a nivel interno, ¿qué piensas tú? ¿Qué has encontrado en todas estas reuniones y participaciones diversas de gente que decide y gente que puede de una manera u otra incidir en lo que el Ejecutivo, porque somos todavía un país presidencialista, mire, apruebe, enfoque su energía en... Es importante mencionar eso. Mira, tengo que ser total y absolutamente sincero porque de eso se trata. Sí, si yo hay que ser sincero. abrazo el concepto de la nueva política es una política más clara, más llana, más participativa, más sincera, democrática, etc. Y yo te puedo decir, yo no sé si es por el tipo de tema, pero lo que nosotros encontramos a nivel público y privado fue mucha colaboración. Inclusión. Muchísima colaboración. Resistencia, como en todos los procesos, pero nosotros logramos formular una política que recogiera lo que nosotros pudimos sacar de cada proceso que generamos, los distintos espacios, desde las mesas de coordinación, que estaban tuteladas y coordinadas por ministerios, hasta los espacios de consultas regionales que nosotros llevamos a distintos puntos del país para recoger la opinión de la gente. Y yo te puedo decir que nosotros cuando te hablaba ahorita de esa tolerancia al fracaso y al error, bueno, a veces nosotros teníamos una idea, una dirección cuando arrancamos con el proceso y la realidad nos llevó hacia otros caminos o nos confirmó ciertas hipótesis correctas y otras las desechamos. Una que nosotros intuíamos era el tema de la educación. Yo te decía ahorita que el Índice Global de Innovación decía que el mayor problema que tenemos nosotros, el principal desafío es el talento humano. República Dominicana es un país con una economía abierta, dinámica, tiene sectores importantes, tiene un posicionamiento geográfico estratégico que puede servir de conector entre las Américas y los Estados Unidos, claro, y Canadá, por ejemplo, inclusive hasta México. Y obviamente esas son ventajas
se aprovechan muy bien. Que se aprovechan muy bien. Ahora, cuando hablamos de colaboración, o sea, de los procesos y lo que fueron indicando, el tema de educación era un tema que salía recurrentemente en cada espacio. Okay. Entonces, ¿y qué te indica eso? Bueno, pues la política tiene que poner foco en el tema educación. Y el foco en materia de educación es tan importante que es el principal desafío que nosotros tenemos en la Política Nacional de Innovación. Nosotros tenemos 5 desafíos, 3 desafíos priorizados y 2 transversales. Los priorizados son talento humano, gobernanza efectiva e inversión en innovación. Que tiene que ver con administración pública y la eficiencia, que creo que va allí mencionado en el decreto también, como identificar oportunidades para fortalecer. Exacto. Y ahí es que yo digo el tema cultural. Y luego tenemos la mentalidad y la cultura de la innovación, que eso es ya un tema que tiene un alcance general, que nosotros tenemos que empezar a inyectar en la ciudadanía, ser más tolerante al error, a los procesos de experimentación. Y eso tiene que formularse desde la base de la educación. Abrirse, colocarse en funcionamiento y aprobar, ¿eh? Tiene que ser exitoso, porque imagínate tú que lo coloquemos en proyectos muy positivos, muy ambiciosos y bueno, fallemos. No se trata de eso. No, oye, tienes que decirme de RD a prueba de futuro. Pero espérate. ¿Cuál futuro? ¿Hacia dónde futuro? Pero espérate, que no quiero dejarte con eso porque, insistimos, la innovación es cara, cuesta y es un riesgo que los estados tienen que asumir. Obviamente, no es cualquier cosa. O sea, tú tienes unos criterios. La misma política tiene unos criterios de acción, unos principios que orientan. Pero la innovación no puede ser un proceso encapsulado con la misma lógica de la cultura empresarial tradicional. O sea, los procesos tienen que ser osados, arriesgados. Y hay empresas aquí y talento que tú mencionabas que está haciendo cosas muy interesantes fuera de aquí. O sea, sí. Con el viento en contra. Lo coloco porque precisamente partíamos de la premisa de que tenemos necesidades insatisfechas. Entonces habría que ser bastante prudente en cómo, dónde colocar. Por eso mismo hay un criterio que es fundamental de la Política Nacional de Innovación, que es el tema de la territorialidad. Tú tienes que llevar la innovación al territorio. Pero ¿cómo tú vas a generar innovación si tú no sabes lo que está pasando en el territorio? ¿Cuáles son los problemas? Totalmente. Entonces, enfocar la solución a esos problemas y tú empezar a diseñar cuestiones. Oye, RD a prueba de futuro, dime cuál futuro, hacia dónde futuro, cuál, qué, cómo. Mira, ese es un lema que tiene un significado muy claro y es una República Dominicana a prueba de futuro, quiere decir un país que está tomando las decisiones correctas para poder ser competitivo en el futuro. Entonces, hay un elemento principal y todo pasa por el talento humano, porque es que la innovación la producen las personas. Totalmente. O sea, el que crea es la persona. La gobernanza es también las personas. Sí, pero todo es las personas. Entonces, si nosotros como país no entendemos que el gran grueso de inversión tiene que ir en elevar las capacidades de nuestro talento humano, nosotros no vamos a ser competitivos. Lo que vamos a convertirnos, y de hecho vamos avanzando muchos países en esa ruta, en una colonia digital. Y nosotros lo que tenemos que aspirar es a tener una participación en la nueva economía, en proyectos que tengan un alcance mayor a la frontera de la República Dominicana. O sea, claro. Si no tiene esa visión de que se pueda escalar hacia otros lugares, no tiene sentido. O sea, nosotros tenemos que entender que estamos en una economía abierta, una economía global, que hay un proceso de interconexión y que lo que hay que es invertir en el talento humano para generar las competencias modernas y poder hacer un talento humano competitivo, no solo para generar nuevas empresas, sino también para trabajar desde aquí. Yo te decía a ti ahorita que el trabajo, hay muchos programadores dominicanos que están trabajando in-house. Sí, tú mencionábamos ahorita, 5, fuera del aire, $1,000, muy bien, desde República Dominicana. Tú hablabas de los nómadas digitales. Sí, nosotros tenemos nómadas digitales in-house, dominicanos, que trabajan para empresas norteamericanas. Y algunos en Asia, que están al revés, pero están desde aquí. Tú tienes una... Jóvenes brillantes. Pero ahí voy, ese es el gran error, pensar que se trata de brillantez, se trata de que se formaron. Pero son brillantes, lo son. Pero te lo voy a explicar por qué. No digo que no lo sean, claro,
no pongo en duda eso. Pero no reducirlo a... No lo reduzco ahí porque sería decirle a la ciudadanía que la programación es para gente brillante. No, la programación es una nueva competencia, una carrera que se abre y que le va a brindar una gran oportunidad de empleo al que decide estudiarla. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Tatiana menciona? Se fue por el marketing digital, por ejemplo. ¿Por qué tú mencionaste lo de esos miles de dólares? Porque, ¿qué es lo que pasa? De negocio. Sí, ¿qué es lo que pasa? Ahora mismo, la cosa cambió. Ahora mismo, por ejemplo, datos del gobierno de los Estados Unidos es que está demandando su economía 2 millones de programadores que no tienen en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Oportunidad de empleo. Y esa oportunidad de empleo tú la puedes tener aquí en República Dominicana, en Chile, en Colombia, en Venezuela, donde sea. Claro. Porque tú puedes generar esos procesos de participación. Le conviene a la empresa y le conviene al empleado, porque tú le puedes quizá pagar un salario menor porque no tiene los niveles de política fiscal que tienen otros países, y este individuo en su país de origen tiene un salario muy por encima del salario promedio. Entonces, nos quedamos sin tiempo. Me gustaría que me dijeras ya por último el estatus de la encuesta nacional de innovación. Ese todavía es un proceso. Lo que sí te puedo decir es que nosotros aportamos a la ONE, le pedimos que cuando hiciera la encuesta de Nogar, pensara también el tema digital, el acceso a internet, los dispositivos, etcétera. Y eso más o menos confirma lo que tú mencionabas ahorita, es decir, todavía por encima del 50% de los hogares dominicanos no tienen acceso a internet, un 70% no tiene ni tableta ni computadora, y estamos hablando de que sobre el 90% sí tiene acceso a un teléfono móvil, es decir, el móvil sí tiene una gran presencia en los hogares dominicanos. Entonces, ese es un trabajo que corresponderá. Hay cosas que se van a tener que ir realizando, pero esto es polietápico, toma tiempo. Asumiendo los riesgos. Y claro. Me quedo con eso. Bueno, pues muchas gracias, Javier Freites Capitán, coordinador de investigación del Gabinete de Innovación de la República Dominicana, por acompañarnos en el día de hoy. Estaremos por allá reuniéndonos y conociendo al equipo, porque solamente conozco a 2, 3. O sea que la gente también tiene que saber dónde están, qué hacen y todo lo demás. Ustedes, gracias por el favor de la sintonía. Recuerden que en Comunicación Integral Dominicana están los programas, entrevistas, conversaciones que hemos sostenido en diferentes temas, y que también en Twitter, en Instagram, en Facebook, Así las Cosas TV. Me quedo sin tiempo. Hasta la próxima semana. Gracias.